Hola de nuevo. Perdón que estamos con interrupciones. Estábamos hablando con Poli, pero por otro, por otro Instagram. A ver, ahí te invito, Poli. A ver, acá estás. Ahí estamos. Queremos cortar. ¿Ahí me escuchas bien? Sí, te escucho bien. No me escuchas bien. Bueno, más o menos para sintetizar, para los que no pudieron ir escuchando la parte de vivo que estábamos haciendo hace un rato, les cuento todo. Yo le digo Poli, se llama Paula Paricio, es profe de danzas y es estudiante de psicología y nos viene a comentar un poco la relación o qué tiene que ver o cómo incide el arte en los espacios de salud mental. Y bueno, hasta ahora nos venía comentando, para sintetizar un poco, que trabajabas en este espacio artístico de los sueños intactos de él, si no me equivoco, en la escuelita artística, ¿no? Ujú. Y también en una escuela secundaria, ¿puede ser? Sí, con un programa que es Bien. Entornos Creativos. Y bueno, sí, sí, perdón, seguí, seguí. Eh, Ay, perdón, me estabas haciendo la introducción, perdón. Estaba introduciendo. Bueno, sí, contanos entonces, Poli, creo que por ahí estábamos tratando de recalcar la importancia de la interdisciplina, del trabajo con otros profesionales y que por ahí todo lo que escuchamos a lo largo de la carrera como que es súper importante, que por esta razón y por esto otro, después en la práctica se complejiza por situaciones cotidianas, como por cuestiones de horarios y demás, digamos. La última pregunta a la que habíamos respondido fue la de Ani, que consultaba cómo están trabajando ahora en la virtualidad, ¿no es cierto? Y bueno, vos nos estabas comentando eso un poco. Bueno, como decía, hay una compañera que pasa hasta en las mejores familias. Nos copamos con la Carly y estábamos transmitiendo en vivo de otro Instagram. Así que cualquier cosa En eso, compartimos. Eh, Volver a empezar. ¿Cómo sintetizar? Estaba contando que iniciamos con un grupo este encuentro terapéutico y artístico eh, que lo estamos organizando junto con el Hospital Snope, con psicólogas del Hospital Snope, de la Escuela Marina Vilte, del Divino Redentor, y bueno, también trabajadoras sociales y otras artistas y educadores populares. Les contaba que es todo un desafío porque empezar desde la virtualidad, partiendo desde ahí, y eso también como remarcar que estas nuevas formas llegamos a un cierto público, lamentablemente de alto comedero, que sí tiene acceso, que quizás sí tengan acceso a poder descargar un programa, eh, pero bueno, es quizás la forma que encontramos ahora y bueno, como remarcar eso también, ¿no? Que hay un montón de otras familias que quizás no necesitan ayuda, necesitan quizás un espacio de contención y no tienen acceso. Así claro, que tuvimos varias familias inscriptas, lo que le pedimos, bueno, son sus datos, que tengan algún correo y esto, que lo hacemos por una plataforma Meet y nos vamos turnando, generamos un espacio de escucha y también desde el artístico, eh, para no simplemente que sea momento de la palabra nada más, porque si no también dejamos de lado nuestro cuerpo, entonces también es como trabajar tanto lo que nos sucede y también cómo movilizamos nuestro cuerpo, también como damos otras herramientas, qué sucede también con el encierro cada uno en su casa, como también hacer contención desde otro lugar, que es tan necesario que algunas veces
lo damos por hecho o nos olvidamos. Claro, claro, claro. Mira, te quería leer la pregunta de Marce, que hace un rato había quedado cortadita, que dice, ¿cómo te toca a vos personalmente el arte en contextos comunitarios? Uy, súper difícil. Sí, súper difícil. Como yo contaba, inicié en la escuela dando talleres de murga, eh, y bueno, ahora ya está conformada la murga de unos niños y niñas y me es re difícil. Los niños y las niñas están saturadas, están súper cansadas, aunque ellas y ellos disfrutan un montón el espacio de murga, no es lo mismo de la virtualidad. Eh, Claro. Me cuesta muchísimo, como eso venía siendo tanto el encuentro terapéutico y artístico como los talleres de murga, no duran más de una hora, porque realmente están cansados, la atención también, no, es insostenible. Así que está siendo, es un desafío, como digo, me parece. eh, Algunas veces funcionan las actividades que proponemos y otras veces no, y hay que seguir buscando nuevas estrategias, nuevas herramientas de cómo sobrellevar esto, ¿no? Esta situación que estamos atravesando todos. Claro, claro. A ver, te hago otra pregunta que te quería plantear hace un rato. Ujú. Es, ¿de qué forma vos te parece, digamos, esa es una pregunta mía, ¿de qué forma vos te parece que incide, digamos, cómo sería este proceso de la incidencia de lo artístico en la salud mental y quizás haciendo un poco más amplia la pregunta en el ser humano, digamos, o sea, ¿por qué la importancia del arte en las personas en sí, digamos, desde tu punto de vista? Eh, no, sí, 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 estoy viendo cómo puedo también hacer participar a las personas que nos están viendo, eh, porque cuando empezó esto, lo de la pandemia, eh, yo creo que más de una persona que estamos aquí vio alguna película, leyó algún libro, se puso a pintar, se puso a bailar, se puso quizás a hacer otras cosas, entonces me parece que el arte es tan imprescindible, tan sanador, y creo que se hizo más visible en estos tiempos. Me parece que el arte también iguala el lenguaje que nos comunicamos con las personas. Me parece eso como también súper, súper importante como marcarlo. Parece que es súper transformador también. Parece que de las distintas ramas artísticas también nos permite como trabajar desde la introspección, poder sensibilizarnos, poder conocernos, eh, que me parece como eso me súper interpela y me parece tan importante. Y me sucedió que en el espacio de la facultad no hubo ningún espacio artístico. Y también pensando no tan solo el arte, que te tengo que enseñar alguna disciplina específica, sino también las formas de enseñar dentro del aula, cómo romper también con esa forma que venimos hace décadas, eh, de lo mismo, va, el profe habla, los alumnos sentados, entonces también cómo nosotros podemos reinventar nuestras formas de enseñar de una forma diferente, de una forma creativa, de una forma artística también. Eh, yo creo que simplemente en psicología social tuvimos la posibilidad de romper con esa estructura y armar un círculo, de escucharnos de otro, pero después de cuánto tiempo. Entonces, yo creo que me parece que es como un desafío, y ahí sí quizás hablo como colegas de docentes de la universidad, de replantear nuestras formas de enseñar, porque también eso influye cómo nosotros también aprendemos y terminamos reproduciendo esas prácticas en otros contextos. Tal cual, bueno, yo creo que tiene que ver, o sea, personalmente creo que tiene que ver, que coincida también con lo de psicología social, con la forma de enseñanza de psicología social, con un paradigma, ¿no? Con una visión, digamos, del sujeto, con con una posición desde lo que es la salud mental, con una posición de lo que es, este, la enseñanza, a ver, tenía, no sé si me querés comentar algo más y leo una pregunta.
Sí, esto que vos me decís también de la concepción que nos paramos, ¿no? Del concepto de salud mental. Eh, me hago siempre, constantemente me hago preguntas como dónde quedan las particularidades, las singularidades de cada sujeto en los distintos contextos, ¿no? Quizás a mí me toca de más cerca poder hablar desde Alto Comedero o de Palpalá, que también es otro lugar donde trabajo, entonces ¿qué pasa cuando simplemente nos quedamos como quizás con lo del historial clínico, con un diagnóstico, y quizás quedan todas otras habilidades, otras potencialidades de las personas que no desconocemos, o quizás hasta en un momento nos hacemos la pregunta, ¿no? Entonces, Claro, bueno, quizás en ese sentido, en base a este aspecto, yo sí puedo por ahí hablar de qué sí me enseñó la universidad respecto a la diferenciación de lo que es un paradigma o una perspectiva más del punto de vista de la enfermedad y de lo que es del punto de vista de la salud y no tocando digamos, aspectos necesariamente patológicos, digamos. Entonces, la posibilidad de verlo desde ese lugar te hace por ahí ampliar la perspectiva que uno tiene de las personas. Y y obviamente también de intervenir, ¿no? Creo desde otro lugar. sí, sí, tal cual, y también como veníamos remarcando, si la perspectiva no es simplemente de un solo profesional, sino como también desde otros profesionales, me parece que es mucho más enriquecedor y quizás mucho mejor para abordar alguna problemática o alguna situación. Mira, tenemos dos preguntas súper interesantes. Una de Ro Alagar, que dice si crees que hablar de arte genera cierta resistencia o desconfianza por parte de la comunidad TIC, o sea, de parte de los psicólogos, de la comunidad TIC. Eh, no sé si la palabra podría ser resistencia, sino, creo que voy a ser reiterativa, pero quizás eso es un desafío, porque algunas veces no nos enseñan cómo abordar desde el arte, desde nuestra profesión, ¿no? Como venía diciendo, nosotros no tuvimos experiencia. Yo creo que quizás estas pequeñas síntesis o compartir esto me llevó porque estuve en ese contexto y decir, bueno, acá no hay ninguna psicóloga, no hay alguien, entonces, ¿qué hacemos? O sea, porque la comunidad está demandando, está necesitando ese acompañamiento y también eso me pongo a pensar, ¿no? De cómo rompemos ese paradigma de que los psicólogos van los que están locos y no quizás algo que me está pasando. Entonces, eso pasa mucho en la comunidad y me parece que es un trabajo que hay que trabajarlo y no tan solo los psicólogos, ¿no? Sino me parecen también todos los espacios de salud que hay. Me parece que también hay que trabajar y romper con ese paradigma y con ese estigma que creo que lo teníamos hasta cuando entrábamos a la carrera. Sí, muchos prejuicios. Exacto, tal cual. A ver, te leo una preguntita más que la plantea Anita Greni, que dice, ¿qué te enseñó el arte que no te enseñaron las diferentes materias? Y bueno, después hay una pregunta más. Eh, ¿Qué me enseñó el arte? Pues me enseñó un montón de cosas en la universidad. Por ejemplo, esto de sensibilizar me parece como algo fundamental que no lo tuvimos quizás en los primeros años de la carrera. Me parece poder escuchar también las particularidades, las singularidades de cada persona, me parece como también, y los procesos de cada persona, sea de cualquier rama de arte, ¿no? Sea desde lo corporal, desde la pintura, desde la música, respetar los procesos me parece que es algo que me enseñó muchísimo el arte. Tal cual. Bueno, yo tengo una pregunta ahí en el tintero sobre ese tema, pero lo voy a retomar después. Acá No, hay otra pregunta pregunta. tranqui. Ah.
quiero perder de ninguna. Dice, buenas noches, ¿qué contenidos agregarías a las diferentes cátedras de psicología si pudieras? Uf. Bueno, Ay, para mí. eh, wow. Me parece como, yo tuve que tomar un montón de otros cursos para dar talleres. Entonces me parece como brindar herramientas para dar talleres es súper importante. Por ejemplo, algunas lúdicas, algunas formas de intervenir en algún taller, me parece que sí o sí tiene que haber como dentro del contenido de psicología, porque cuando salimos o nos recibimos, nos mandan a hacer talleres o a trabajar, entonces siento que por lo menos ahora yo tuve que salir a buscar en otros espacios de lo que la universidad no me enseñó. Es verdad, bueno, en mi caso fue como a la inversa, digamos, que por ahí venía como de contexto donde se iba trabajando con talleres, con grupos, con esto, con aquello, y es como que entrar a la facu y pensar, bueno, ahora sí lo voy a ver en serio. Y no, digamos, no, Sí, es como sí, que en ese sentido no te aporta, digamos. sí, exacto. Y claro, eso, tal cual, armar un taller, ¿viste? Como tener bien en claro cuál va a ser el inicio, cuál va a ser como desde lo básico, ¿viste? Porque si podemos pensar de distintas perspectivas, hay un montón de formas de armar talleres. Cuando vos tenés un objetivo claro, bueno, es después cómo lo hago, con qué. Entonces, a mí me sirvió un montón otros talleres que hice de psicodrama, de otros espacios, también de educación popular, porque son súper necesarios y se complementan. Sí, se complementa muchísimo. Bueno, te doy mi pregunta que la tenía en el tintero porque es un tema que a mí personalmente me interesa. Eh, que cuáles son esos procesos que intervienen, ¿no? Por ahí hablamos mucho de la diferencia de lo que son los aspectos singulares, aspectos subjetivos, o por ahí la sensibilidad, diferenciado de lo que son por ahí los contenidos teóricos, ¿no? Que es lo que te ofrece un poco la FACU. Este, a mi entender creo que tiene que ver con una diferenciación en los procesos biológicos, ¿no? Y creo que no, eso no tiene que ser ¿cómo puedo decirlo? Escindido, dividido de lo que son los procesos psicológicos. No sé si vos querés explicarnos un poco sobre eso. ¿Sabés que Car se me cortó al principio Te decía que, bueno, te trato de resumir eh, que los procesos que intervienen a nivel biológico son diferentes en relación a lo que es la singularidad, en relación a lo que es la sensibilidad y demás, y respecto a lo que es conocer cuestiones teóricas, cuestiones lógicas. Buenísimo. A mí me pasó, por ejemplo, desde otra experiencia de una escuela secundaria, trabajando también desde un espacio artístico, eh, de poder compartir qué sucedía, por ejemplo, a cada ser humano desde el cerebro cuando interveníamos el arte desde el aprendizaje. Eh, entonces me llevó como a ver lo que sí me enseñó la universidad y de compartirlos a otros profesionales que realmente no tenían conocimiento. Entonces ahí eso también como valoro muchísimo y me animé, como algunos dicen, como tirarme a la pileta sin saber qué pasa. Le pedí ayuda a una docente, a la profe Ana Martos Mula, que tuvimos psicofisiología en ese momento y como una referente, entonces digo, bueno, necesito información para buscar, para leer, para poder compartir, porque nosotros habíamos visto muy poco y no tan específico de qué sucedía desde lo artístico. Entonces, por suerte, la profe me reayudó, me mandó un montón de material, y esto era como fuera de la universidad. Entonces, eh, me animé
y también con esto pensando que quizás me responde o no. Así que eso, como de un principio me sentí súper feliz y súper acompañada quizás con docentes que ya no seguían siendo mis profes actualmente, pero me dieron una mano, porque tienen ese conocimiento y también eso valoro muchísimo de los profesionales cuando son generosos con su conocimiento y te ayudan afuera de la universidad, quizás porque es un deseo que cada uno va construyendo y va buscando qué es lo que le interesa, ¿no? Entonces, me parece eso, como futuros profesionales y tenerlos siempre en cuenta, eso me parece como ser solidarios con el conocimiento. Y bueno, pude como compartir así como más específico de qué sucedían en nuestros hemisferios del cerebro al momento de trabajar. Esto lo contextualizo en un ámbito de la secundaria, entonces hacíamos como algunas diferencias de cuáles eran las funciones del hemisferio izquierdo. Entonces, bueno, ahí empezábamos a ver esto de la temporalidad, de la racionalidad, de trabajar más desde lo abstracto, desde lo lógico, y que por lo menos pasa desde la formación docente, que es como algo que desarrollamos muchísimo, todas estas características de nuestro hemisferio izquierdo. Y hasta me animo a decir que en la misma universidad lo mismo. Esto de ser bien lineales, bien digitales, bien lógicos. Y a diferencia, por ejemplo, de nuestro lado derecho, que me parece que ahí es donde sí interviene fuertemente la parte artística, es trabajar esto, ¿no? Como lo no verbal, lo holístico, lo no racional, lo analógico, y también cómo podemos fusionar tanto nuestro lado izquierdo como también nuestro lado derecho, ¿no? Y más específicamente en un contexto de aprendizaje, que era como venía diciendo, que no simplemente nos aboquemos a trabajar simplemente desde lo mental y dejando el cuerpo de al lado. Entonces, como en esta experiencia, como compartir, ¿no? Porque mis compañeros no sabían absolutamente qué es lo que pasaba en nuestro cerebro al momento de tener una práctica del aprendizaje. Y quizás si alguna de las personas que acá estén vivo, el hecho también de romper con la estructura o con algo que ya venimos como naturalizado, decir, bueno, yo voy, me siento en el banco, adelante mío tengo una persona, atrás, y de romper eso, decir, bueno, corremos los bancos, armamos un círculo, también te predispone de otra forma. Y ya desde ahí, nosotros como seres humanos somos súper complejos. Entonces, bueno, también empezaba como a compartir qué estrategias nosotros también podemos hacer, cómo trabajar de esta forma, potenciando tanto nuestro lado izquierdo como nuestro hemisferio derecho. Yo creo que siempre tenemos algún lado quizás más desarrollado que otro, pero me parece que nunca es tarde como darnos cuenta de esto y bueno, a ver qué prácticas, qué puedo hacer para seguir desarrollando todo el potencial que tiene nuestro cerebro, ¿no? Después, bueno, algo también súper, sí. Ya te digo. Algo, por ejemplo, también que me pareció como súper interesante compartir, qué sucedía en nuestro sistema límbico, ¿no? Al momento de realizar alguna actividad artística. Eso te iba a comentar. Yo sí, vos interrumpime, Neri, porque si no yo es como sigo. Igual las personas que nos están escuchando también, si quieren preguntar como para cortar también, tengan esa libertad. Claro, de cómo funciona nuestro sistema límbico al momento de realizar las actividades artísticas. Esto también como de poder integrar las emociones con nuestras respuestas autónomas, esto de poder participar tanto de nuestras emociones positivas o también esto de las emociones más adaptativas, ¿no? Porque el hecho de decir, bueno,
un poquito contarles de entornos creativos. Nosotros planificamos junto con la profe un contenido. Entonces siempre ponemos el cuerpo en alguna lúdica diferente. Casi siempre en los casos corremos los bancos y ocupamos todo el espacio. Entonces también, como venía diciendo esto, cómo predispone a nuestro amígdala de estas respuestas, ¿no? De estar en alerta, ver qué sucede, trabajar con las emociones. Y también es como uno de las partes desde la gestión de los miedos, ¿no? Porque creo que la mayoría de las personas, al exponerse, que la mayoría de las ramas artísticas te hace exponer. Entonces también cómo empieza a trabajar el amígdala, ¿no? En estas circunstancias. Y después también, como quise después en este compartir con varios profesionales de entornos creativos, también cómo nosotros podemos estimular a nuestro amígdala, ¿no? Cómo también podemos como potenciar y algunas veces como también tranquilizarnos, calmar, porque también hay una sobreexigencia de un montón de funciones de nuestro cerebro. Y bueno, por ejemplo, esto que creo que son recomendaciones que escuchamos en varios espacios, pero me parece que no está de más como nombrarlo, esto como de tener descanso, de poder meditar, de poder sonreír, de poder estar feliz, cuidar nuestra alimentación. Y en otros espacios también esta posibilidad que siempre brindan, ¿no? De animarnos a crear, sea lo más mínimo, sea la creación desde las lanas, sea de la creación de una pintura, de una témpera, desde un pequeño movimiento, de animarme, pero a crear algo, me parece también algo tan sanador y tan necesario en estos contextos que quizás la universidad no me enseñó. Tal cual. Quizás por ahí, como te digo, es como un conocimiento que queda inacabado, por así decirlo. Que bueno, sabemos que el conocimiento es inacabado, ¿no? Pero por ahí, quizás muchos de nosotros, bueno, no sé, quería hacer este comentario como para por ahí sintetizar o terminar de cerrar la idea. Muchos de nosotros hemos hablado, hemos escuchado hablar del paradigma de la y no necesariamente lo entendimos, o no necesariamente asimilamos, entendemos qué tiene que ver eso con nuestra práctica, ¿no es cierto?, con nuestra práctica profesional, y entender que nosotros posicionarnos únicamente desde el lugar de psicólogos y pensar que nuestra práctica es lo que le va a dar como que bienestar, el bienestar, digamos, al paciente, al usuario, o sea, desde el ámbito que trabajemos, creo que es un reduccionismo, ¿no? Entonces, por ahí pensarlo desde otros ámbitos, desde otros aspectos, incluso ni siquiera creo que el médico, porque por ahí decimos, no, no solamente como que la mente, sino el cuerpo, o sea, redividido, digamos, por un lado. Y no pensamos desde ese punto de vista, es decir, bueno, si no tenés un problema psicológico, tenés un problema médico. O sea, pensarlo también desde otro lugar, desde el lado de la salud, digamos, y pensarlo no solamente desde lo psicológico, sino desde lo físico y saber que eso no está dividido, digamos, que no hay una línea que dice acá empieza una cosa y acá termina la otra. Por eso creo que planteábamos esto de bueno, a ver, hay un área cerebral encargada particularmente de nuestras emociones, que bueno, esto es lo que hablabas vos hace un rato de la amígdala, y poder decir, bueno, esta parte se estimula también, o sea, al ser un órgano, se estimula, se nutre, se fortalece y tiene buenos resultados, digamos, en base a lo que hagamos nosotros. Sí, totalmente. Y quizás ahora lo estamos compartiendo como algo específico, eh, pero quizás es también el hecho de hacer ejercicios o de tener una buena alimentación, no es tan solo que aportamos a la amígdala, sino que aportamos también a otras funciones y pensando lo complejo que somos como seres humanos, ¿no? Tal cual, tal cual.
Sí, porque si no también terminamos como cayendo en esta mirada reduccionista que vos contabas. eh, ¿Cómo? No sé si se cortó. sí, hay partes que cuando vos estabas contando hermosamente se cortaba. Sí, me pasa lo mismo con vos. Sí, quizás entonces tenemos que hablar un poco más lento. Bueno, no sé si nos van entendiendo lo que vamos planteando o quieren hacer alguna pregunta. Me Bueno, yo lo encanta que ver te ahí comento corazoncitos. Sí, lo fui asimilando un poco más, digamos, si bien vimos un poco de base, digamos, esto de las funciones cerebrales y demás en la FACU, eh, lo fui profundizando y asimilando desde otra óptica en, en la diplomatura en la que ingresé en sistémica, ¿viste? En la diplomatura de psicoterapia sistémica, el primer año que hice en aquella época, que después no pude continuar, pero esa formación realmente me sirvió para poder comprender, digamos, todos estos aspectos. sí, y esto es como no sé, como una puntita como para empezar. Me acuerdo cuando la profe me compartió, eran tesis de doctorado, eh, eran como de especializaciones, ¿viste? Entonces, imagínate, se abre muchísimo, entonces como también como de poder sintetizar eh, y como también como ser claros, ¿no? Al compartir, porque a mí, por ejemplo, en esta experiencia tenía que compartir con personas que no tenían conocimiento de nada, entonces empezar también desde lo básico. eh, pero sí, me parece como súper importante cuando te dan otras posibilidades en otros lugares, porque no sé si nos sentaríamos cada uno a leer todas las funciones de nuestro cerebro, eh, no terminaríamos más, como me parece un espacio hermoso para seguir indagando. Sí, la verdad que sí. Bueno, no sé, a mí personalmente me gusta, así que. A ver, te leo una de las preguntitas que nos están comentando. Dice, para el estudiante que quiere incursionar en el arte, en espacios comunitarios barriales, ¿por dónde tiene que comenzar? ¿Dónde se podría acercar? ¿Dónde se puede acercar? Wow. Eh, mm, yo creo que hay experiencias, no conozco tantas en distintos barrios, pero me pueden contactar, por lo menos para, me parece que Pueden es empezar. súper necesario y siempre faltan manos. eh, o por lo menos esto del hecho de contar la experiencia, de poder animarnos a realizar en otros barrios, eh, porque creo que hay pocas experiencias. Yo creo que quizás sí espacios terapéuticos, pero no fusionados con el arte. Entonces me parece que es como una propuesta abierta para animarnos eh, a vincularnos con otros profesionales que sí están en distintos barrios y traer como propuestas nuevas como para iniciar. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Por ejemplo, dentro de la universidad, en la UNJU, sé que también hay espacios que también trabajan desde distintas carreras de psicología social, entonces me parece como también empezar a articularnos con otras universidades, si quizás en nuestra facultad, específicamente en la UCSE, no lo están brindando, bueno, es como animarnos a empezar a relacionar con otros espacios y empezar a crear. Sí, totalmente. Buenísimo. Eso, ¿no? O sea, por ahí creo que el mensaje que queríamos dejar era, creo que es el mismo que van transmitiendo los chicos en los otros, entre los otros en vivo, de poder darse la posibilidad de incursionar en otros ámbitos, en otros espacios, de consultar a los docentes que tienen posición para, eh,
para compartirnos su conocimiento. Así que bueno, eso creo que está buenísimo. Sí, y me parece como animarse, ¿viste? Esto como de generar estos espacios de poder conversar, la poca, mucha experiencia que cada uno tiene, siempre ayuda al otro a escuchar, o quizás como decir, ah, mira esta propuesta, está súper interesante, o quizás como compartir algún compañero o compañera que no sabe cómo iniciar o cómo por dónde seguir, entonces me parece estos espacios re interesantes. Hablar de la experiencia individual también dentro de la universidad, hablar desde otros contextos, otras problemáticas, como venían siendo otros compañeros, también desde el consumo. eh, entonces me parece que estos espacios se tienen que generar en las distintas universidades, distintas profesiones, eh, porque es conversar, ¿no? No es una cuestión de que acá estamos como especialistas, sino como... Estamos compartiendo experiencias justamente. O sea, Exacto. por ahí para los que recién escuchan o por ahí no están tan al tanto de cómo está funcionando esta dinámica, comentarles que es eso, ¿no? Un espacio que nosotros elegimos como estudiantes para poder compartir nuestras experiencias y enriquecernos entre nosotros mismos. Creo que esto hasta ahora ha sido así, con Nash, con su experiencia sobre la perspectiva de género, Vladimir sobre adicciones y demás. Em, la verdad no es muchísimo, a mí la verdad que me entusiasma mucho y me genera todo un mundo de curiosidad. Y me entusiasma mucho la idea de pensar, bueno, o sea, también, ¿no? El día de mañana por ahí sí tengo que consultar a alguien que haya estado trabajando en el tema, sé a dónde acudir, sé cómo, eh, dónde encontrar ayuda, digamos. Exacto, sí, 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 porque el hecho cuando vos empezás a excursionar en alguna disciplina, ya vas conociendo a algunas personas, entonces como mucho más fácil ayudarte a buscar, no sé, alguna conexión, alguna red, algún teléfono o algún referente que siempre es importante porque te ayuda a conectarte con otra persona. Tal cual, bueno, yo creo que esa actitud plenamente activa por un lado, o sea, colocarse en un rol de uno ser el que sale a buscar y también la actitud abierta, creo que es lo que nos permite enriquecernos, ¿no? Nutrirnos de los demás. Sí, tal cual. Y con todos los cuidados, ¿no? Que me parece que siempre roza lo ético, lo moral. Entonces me parece siempre también eso como con la supervisión, con los cuidados que son necesarios eh, para no generar otras prácticas que suceden con otros profesionales. Buenísimo, mira, creo que nos quedan poquitos minutos, igual el Instagram no creo que nos corte, pero más o menos para seguir la dinámica, creo que deberíamos ir cerrando. No sé qué opinan los que nos están escuchando, si vamos cerrando o dejamos que el Instagram nos corte. Ah, Te leo la pregunta. Dice, ¿qué te hubiera gustado que te digan cuando estabas cursando la carrera? eh, uy, acá nos vamos a otro lugar. Ah, o quizás, bueno, sí, que lo que veníamos hablando, esto de, de los procesos de cada persona, ¿no? A mí me pasó que, quizás acá voy a contar algo personal, pero me pasó que cuando me estaba recibiendo de docente, eh, no pude como continuar sobrellevando bien la carrera como venía haciendo. Entonces, tuve situaciones con docentes que no me sentía acompañada, y encima de eso tan extraño, ¿no? Trabajar desde la salud mental, entonces eh, tuve como ahí unas pequeñas crisis porque no pude cómo seguir, entonces me parece esto como decir, de romper con estos estigmas que tenemos también, ¿no? De cumplir la carrera como tiene que ser en los 5 años, o de llevar el año como tiene que ser con las materias que un plan curricular te lo marca así. Entonces, esto de poder decir, no importa, como
volver a retomarlo cuando puedas, no es necesario hacer todas las materias en el año, entonces me parece también como un acompañamiento o una contención de algunos docentes en algunas materias que también lo veníamos llamando como coladores, que hay un montón de personas que terminan recursando, entonces me parece también como un espacio así de contención en algunas materias. Sí, yo la verdad que creo que muchos hemos vivido como esa, como ay, no sé qué palabra decirle, como esa decisión, no sé cómo, o esa contradicción, ese choque entre la carrera que estamos estudiando y lo que nos transmite, ¿no? Lo que nos transmiten los docentes, por ahí esa actitud, como vos decís, o sea, a ver, si yo también me pongo a hablar de mi experiencia, me pasó en muchas oportunidades, por ahí decir, pero profe, o sea, yo no me puede cambiar el horario porque yo en el horario que usted quiere yo estoy trabajando. Y que digo, bueno, tiene ausente, o sea, nos vimos, o sea, o sea, cero comprensión y tener que bancarse, ¿no? Tener que bancarse la respuesta del docente y salir adelante de todas formas, digamos. Sí. Sí, igual me Creo pongo a que pensar como hemos vivido. también, ¿Cómo? uy, como Carlita, ¿Cómo me decía Poli? Perdón, no te escuché. justo hablamos la misma vez, que, que también me pongo a pensar como colega, ¿no? Como ser docente también. Imagínate que tenés un aula más de 50 o 60 personas, ver las particularidades de cada una también me parece que es como una sobreexigencia o más trabajo, pero me parece que hay algunos casos que sí tienen importancia y más pensando si estamos en un ámbito privado, cuando lo laboral roza de que tenés que pagar la cuota, entonces me parece que hay algunos casos que sí hay que prestar atención y acompañar esos procesos, porque hay posibilidades, pero hay otras cosas que te la den. Tal cual, sí. Yo creo que hay que poder pararse de ambos puntos de vista, pero sí creo que es un tema interesante. Igual creo que es un tema aparte, ¿no? En uno de estos días vamos a estar hablando de ese tema de las trayectorias del estudiante, las situaciones vividas en cuanto a los tiempos, en cuanto a las exigencias, en cuanto a los planes de estudio. Así que creo que es todo un tema aparte. Sí, me parece que todos tenemos alguna experiencia como para contar de esta carrera y de cualquiera, ¿no? Me parece también, y me pongo a pensar también que mientras los escuchabas también en los otros vivos, cuando te sentís identificado, identificada con esa compañera o compañero, y decir, bueno, sí puedo, y voy a continuar de mi manera, de mis posibilidades. eh, entonces me parece como estos espacios escucharnos y acompañarnos son tan necesarios. Tal cual. A ver, el oso está escribiendo desde mi cuenta. ¿Qué estás escribiendo? A ver. Respetar. Vaya a hacer una hora de arte por día. Recetar. ¿Recetar? Ah, recetar. Que dice que deberían recetar. Ah, Sí, sí. Y saben que me pongo a pensar que es como un derecho, ¿no? El acceso al arte. Entonces, quizás también eh, cómo pensamos, ¿no? Este derecho y cómo también nosotros lo llegamos a cumplir. Entonces, quizás no tuvimos la posibilidad en la casa de poder realizar algo artístico, pero bueno, siempre estamos a tiempo. Entonces, darnos eso, empezar aunque sea 15 minutos, desconectarme de algún dispositivo, de todas las tareas extra que cada uno tiene en sus particularidades y crear de lo más mínimo me parece como hay que recetarlo. pensarlo desde el lado del arte, ¿no? Cuando las primeras veces que en el ámbito artístico, nos definían el arte como la expresión, ¿no? La expresión de uno mismo, eh, vinculado a algo cultural, a algo social, en donde
nosotros expresamos una situación o nos expresamos nosotros mismos, pero en definitiva termina siendo eso, digamos, poder sacar algo de adentro hacia afuera que no tiene que ver con palabras, con algo lineal, con algo lógico, o sea, va por otro lado, digamos, a pensarlo desde ese lugar. Sí, 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 tal cual. O también como de poder expresar, ¿no? También qué nos sucede a cada uno en estos contextos. Entonces, como volcarlo en algo, poder expresarlo, eh, es súper aliviador, sanador. Igual me parece que siempre puede ir acompañado de una terapia, pero me parece que son como súper complementos. No digo que ahora que vamos a pintar o vamos a bailar y vamos a solucionar, pero me parece que es un súper complemento. Así que, pero siempre me parece como hacer terapia es como algo fundamental igual. Bueno, a ver los comentarios que tenemos ahora. Tal cual, crear un espacio donde cada uno puede expresar desde su singularidad a modo de mí para mí. Eso es el comentario. Qué lindo, sí. Y Mari nos comenta, ¿y cuánto falta la creatividad en la práctica profesional? Exacto, sí, 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 sí. Nos ponen como un chip que esto quizás va a funcionar y vamos y lo reproducimos, ¿viste? Eh, pero sí, eh, hay que animarnos a ser creativos. Hasta nuestra forma de vivir, me parece también, y eso también nos va a llevar a pensar cómo vamos a ser creativos desde nuestra profesión. Tal cual, yo creo que en realidad es un aspecto que nos enriquece y que nos puede enriquecer en en- desde cualquier forma, digamos, y creo que como profesionales tiene mucho para darnos. A ver, te leo otro comentario. Dice, pensar el arte como un recurso terapéutico. El arte permite expresar aquello que con palabras no podemos. Con palabras que Neri se cortó ahí. No podemos. Mm. Es que loco porque a mí no me salen los comentarios. Me quedo. El Ay, oso tengo acá que. pidió psicólogos. El que dice Gaite Carla es el oso. Bueno, así estamos como en distintas cuentas. Nos pasa, nos pasa. Mira, nos pusimos a charlar en otro espacio. Ay, sí, mira El qué oso loco. quiere para todos, de los psicólogos, dice. Sí, 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 tal cual. Tiene que haber un espacio y eso eh, hay que hacerlo. Ah, y no tan solo el de psicología, me parece, en cualquier otros espacios son tan necesarios también. A ver, dice, nos comenta Ani, yo pensé que no tenía arte, pero hace 2 años descubrí que el arte es a la realidad. Que el arte que, uy, ese no me salió. A la realidad. Uy, sí, 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 sí. Esto también que venía diciendo, que veníamos como comentando de la posibilidad también de la creación individual, pero también es una forma de expresarnos de lo que va pasando con la realidad. Entonces quizás estoy descontento con algo, estoy enojada por alguna situación, entonces también el arte me permite como una herramienta para poder transmitir, ¿no? Quizás estas desigualdades que se ve como ahora en la pandemia más evidente, me parece que también es una buena herramienta. También lo mismo, desde una creación corporal, desde una creación, desde la escritura, pintura. Tal cual. Bueno, a mí por ahí también me intriga, o no sé si hay algún artista de otro ámbito por acá, porque quizás nos referimos, o sea, el arte también es algo bastante amplio, ¿no? Tan, lo pensaba desde la danza, desde el teatro, pero también se puede plantear desde la música, desde la poesía. A ver, el oso, el oso nos escribe saludos para los acompañantes terapéuticos que nos están mirando, dice.
Ay, qué lindo, buenísimo. Saludos y ojalá que se animen. Ah, A sí, mí me sí, sí. gustaría saber Y si alguien tiene en esos talleres. qué bueno, sí. O esto también, quería como hacer un aporte también esto de pensar el arte más allá de los teatros. Eh, como también eso, ¿no? De que el arte también los podemos dar en otros escenarios, en otros contextos, y romper también con ese imaginario que tenemos del arte. Tal cual, tal cual. Yo por lo menos tengo como que en la cabeza un poco acotada la idea y por ahí me pongo a hablar y voy descubriendo, digamos, otras cosas. A ver, nos Tal cual. preguntan, yo no creía en el arte como terapéutico, pero lo descubrí y me reemplacé por el psicólogo. Son los comentarios. Y Mary Mari, Setter. muchas, Ah, sí, perdón. no, Bueno, perdón, amor, Mari te nos decía que se cortó. estamos en delay. Dale, dale. Ahí te pongo de nuevo, te leo de nuevo lo de Annie. Decía, yo no creía en el arte como terapéutico, pero cuando lo descubrí lo reemplacé por el psicólogo. Bueno, no reemplazar, acompañar, que se complemente. Y bueno, Mari nos pone, muchas veces con algunos usuarios será una de las únicas vías de acceso para facilitar las intervenciones. Sí, 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 tal cual. Por ahí quizás yo tuve esa experiencia cuando hicimos la práctica de clínica y veíamos que en el hospital de día había muchas actividades, pero muchas actividades artísticas, ¿no? De marionetas, hasta teatro, danza, y por ahí uno trata de recordar en qué libro lo vio, o de qué forma llegamos de una cosa a la otra, a pesar de que parezca una obviedad, ¿no? Sí, 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 sí. Guay. A Me ver, quedaba también, pensando esto con lo que decía la Mari, eh, si será una de las formas del acceso para facilitar las intervenciones. Me parece que alguna intervención artística pueden salir quizás o te puede ayudar a ver algunas problemáticas o alguna circunstancia que quizás en otros espacios no estaba saliendo, ya sea por medio de la palabra o por el trabajo con algún profesional, creo que eso te facilita un montón y eso es lo que sale en evidencia. Como te sensibiliza tanto y te da la posibilidad eh, entonces me parece que es un buen momento como para tenerlo en cuenta y implementarlo. bueno, primero les comento que estamos siguiendo porque nos dijeron que sigamos, ¿no? Que esperemos que nos corte Instagram. Ah, Bueno, uno pone, bueno, la importancia del arte en las intervenciones, Mari que está conectada con Ro, se me fue, Franco, ay mira, sí, pasa que se me fue la cámara. Bueno, no, no lo puedo leer acá. Bueno, como dice Mari, en ninguno, no, no puedo leer, ahí. En algunos pacientes autistas solo se puede intervenir desde la música. Por suerte existe la carrera de musicoterapia. También. ujú, sí, 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 qué buen aporte. Y me parece que estos cursos, la mayoría algunos son cortos o no, entonces me parece de poder hacerlo. Más toda la información que nosotros vamos aprendiendo en la carrera, me parece que tenemos como un montón de herramientas también, porque uno nunca sabe en qué contexto, más allá del deseo que uno quiera trabajar en alguna área específica, en un ámbito específico, algunas veces las posibilidades de trabajo te sale y entonces es mejor cuando uno ya se va predisponiendo o se va formando con otras herramientas que me parece algo fundamental, ¿no? Tal cual. Bueno, también nos comentan, el arte abarca demasiadas cosas. A veces se desconoce y pensamos que el arte solo se basa en pintar, el teatro, pero va más allá
pero vamos allá, está la expresión corporal, la música, sí, totalmente. Rocío nos pone, Franco, ojo igual, el arte trasciende a cuestiones de estructura, me parece. Bueno, ya se están peleando. No, mentira. Y Ro también nos comenta, y cuánta riqueza aporta también el momento de ir construyendo nuestro estilo terapéutico. Sí, 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 sí. Es toda una construcción, los profesionales y las profesionales que queremos ser. Sí, a ver, tenemos un comentario más. A mí me salen re tarde los jajaja, los comentarios, que ya no sé ni en qué parte era. Sí, bueno, yo creo que por ahí conocer un poquito más lo que veníamos planteando al principio nos da el fundamento, ¿no? Para poder establecer algún taller, establecer alguna dinámica, alguna intervención. Yo creo que siempre es desde la base del estudio, del conocimiento, de la práctica en sí, porque por ahí pensamos, este, bueno, hagamos tal cosa, bueno, le pongamos música, así como por meter así de tocada, y en realidad hay que pensar, ¿no? Y hay que mirar por qué la música, qué tipo de música, ¿cómo creo yo que va a impactar? O sea, ¿cuál es el resultado que yo espero a partir de esta intervención que voy a realizar? O sea, yo creo que es bueno también no tomarlo así como que, bueno, ahora le pongamos arte todo, o bueno, ahora esto está bueno, entonces lo encajemos acá. Yo creo que está bueno en poder estudiar, comprender cómo funciona, comprender los fundamentos y a partir de ahí elaborar una intervención que sea adecuada para cada caso y siempre cuidado, ¿no? Tener en cuenta que cualquier propuesta que nosotros planteemos va a tener su, su incidencia en la otra persona y creo que hay que tomar con responsabilidad y con ética esa Exacto. cualquier actividad o intervención que realicemos. Sí, tal cual, porque como no sabemos, uy, mi gata se mete, como no sabemos qué puede suceder en cualquier situación, ¡ay! ¿No, chicas? Sí, ya, ¿no? Eh, Me parece que sí. Por eso también decía de siempre tener algún acompañamiento de otro profesional, y más en nuestro caso siempre tiene que haber alguna supervisión. Me parece que es muy claro esto que vos decís, no el hecho ahora que digamos el arte importante, voy y lo hago, porque algunas veces se evidencia tanto en los talleres que pongo la cosa porque sí, pongo la música porque sí, y siempre es importante, viste, tener en claro el objetivo, para qué lo pongo, porque hasta la música que tenga una letra puede modificar un montón el taller y hasta puede influenciar un montón en la persona. Entonces me parece que algunas veces también te habilita el arte al que salgan un montón de otras situaciones que no lo vamos a poder sobrellevar. Entonces me parece siempre estar acompañado de un profesional, siempre. Tal cual, justamente poder comprender eso, ¿no? O sea, mínimamente de que al generar ciertas emociones, cierta sensibilidad, movilizar determinadas cosas, em, por ahí, a ver, esto lo escuché de los mismos docentes, o sea, no abrir algo que después no se va a poder cerrar, o sea, no utilizar algo porque sí y después no saber qué hacer con eso, ¿no? Yo creo que en ese sentido es importante y creo que es una cuestión ética. A ver, acá nos Ujú. comentan. Creo que también se tiene que tener en cuenta el usuario. Digo, siempre nos remarcan esto de que no todas las terapias son adecuadas para todas las personas. Está Sí, bueno. sí, sí, sí. Coincido totalmente. Y cómo pasa, ¿no? También esto de trabajar en espacios comunitarios, con los tiempos, con el mismo espacio físico, eh, todos tienen distintas particularidades, entonces alguna dinámica puede ser para un grupo de personas y quizás no.